en la primera mesa, titulada El acontecimiento como umbral de configuraciones políticas en tiempos de crisis. Y el primer ponente es David Ornelas García, con una ponencia titulada Pandemia y Postpandemia, una acontencia biopolítico. David es psicólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la UAM, investigador en áreas de salud pública y diseño de escalas psicosociales. Actualmente doctorante en Ciencias Sociales en la UAM. Voy a presentar su... Listo. Muy bien, buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí, Mora, compartir una visión que espero que les parezca interesante, que es esta revisión nuevamente de la pandemia. Son muchas gramáticas las que actualmente tenemos respecto a la pandemia. Sin embargo, bueno, al menos en este momento lo voy a hacer desde un punto de vista filosófico, pero es un honor estar pues inaugurando esta mesa del acontecimiento como umbral. Entonces, voy directamente a lo que es el acontecimiento respecto al filósofo Alain Badiou. Lo conocerán, es alguien que rompe con la filosofía clásica respecto a que nos propone pensar la filosofía de otro modo que no sea el absoluto. Es decir, aquello que no se asemeja a la idea de lo clásico respecto a Dios. Para ello propone el concepto de multiplicidades. Cabe destacar que no voy a tomar el pensamiento de Alain Badiou para pensar la pandemia, sino algunos de sus conceptos, que son esos tres que vemos en la pantalla, porque él en todo caso dijo que era una nueva fundación, una nueva política en el año 2020. Después se le hizo un seguimiento, pero no propiamente de la pandemia, no a detalle. Entonces, digamos que aquí tengo varios retos, ¿no? Uno es pensar de manera filosófica el acontecimiento y la otra es entrelazarlo con una manera biopolítica de entenderlo, de una interpretación bastante peculiar, ¿no? Que podríamos dar por sentado que es un acontecimiento obvio, ¿no? Y no es la intención, es evidenciar algunos rasgos del acontecimiento respecto a lo que sucedió a partir del año 2020 y sucesivamente algunas otras cosas. Por eso lo pongo como que en una sola moneda, dos caras, ¿no? La primera, la pandemia, digamos, lo que aparece primero, y lo segundo es la pospandemia, aquellos efectos económicos, psicosociales, políticos que surgen a partir de esta experiencia. Entonces, Alain Badiou nos recuerda que el acontecimiento no es lo que le sucede en el ser, que son las cotidianidades, que lo voy a ligar con lo primero, que es la imprevisibilidad. Es decir, no es aquello que aparece diariamente en nuestras vidas, constantemente, lo voy a tratar de enlazar con el tema, no es una gripe común, no es una enfermedad crónica degenerativa, no es algo que nos suceda a los seres humanos constantemente, sino que trasciende, trastoca. Eso, digamos, ya forma parte de esta impredecibilidad. Lo efectivo, dice él, le precede a la posibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no es predecible, que no tiene un carácter imprevisible. ¿De acuerdo? No es algo que aparezca vinculado con hechos o datos que miremos esa posibilidad de llegar, sino que aparece súbitamente. Y esto, bueno, pues realmente creo que lo tuvimos todos vivenciado de alguna manera, ¿no? La autopertenencia es el segundo rasgo que dice él, son los elementos del acontecimiento que se contienen a sí mismos. De acuerdo con esto, recordemos que rompe el axioma de los conjuntos y dice él, sí puede ser el acontecimiento que es un conjunto que se contemple a sí mismo con ciertos elementos.
De hecho, esto va a diferenciar de otro tipo de acontecimientos que son más o menos similares. La gripe aviar, otras pandemias, la peste negra, otro tipo de pandemias como la cólera, el propio SARS-1, ¿no? Entonces, van a haber algunos otros elementos que reconfigurarán al ser. Eso es importante. Lo que trasciende al ser es lo que él llama el acontecimiento. Entonces, respecto a la pandemia, ahorita voy a poner algunos elementos de estas dos caras que de alguna manera les pido que piensen, como al final es toda una experiencia, pero yo por procedimientos analíticos lo divido en dos, ¿no? Que sería pandemia, pospandemia. Y el siguiente rasgo sería la declaración. Alguien tiene que declarar lo que sucede para hacerlo existir. Esto es importante y además parece obvio respecto a los acontecimientos que vivimos a partir del año 2020, quizás 2019, pero la declaración de la Organización Mundial de la Salud pues permite hacer eso en 11 de marzo de 2020. Entonces, es algo que no se describe, es algo que se enuncia para que aparezca. Ya después, digamos, no lo voy a profundizar aquí, pero hay sujetos o actores que van a declararlo, no solamente la OMS, no solamente las instituciones de orden de salud mundial e internacional. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, hay una aparente inteligibilidad que a todos nos trastoca y sobre eso, diría Badiou, hay un vacío que se va a llenar de estas multiplicidades. Entonces, hay un acontecimiento que surge, que aparece, que se declara, y estos son algunos elementos del acontecimiento. ¿Cuáles son esos primeros? Pues las muertes, los confinamientos, la posibilidad de transmisión del virus, afectación económica en todas sus modalidades, esto es global, miedo, etcétera. Pero hay otros elementos que no están visibles dentro de este acontecimiento y que de alguna u otra manera los vamos a ver poco a poco visibilizarse. El origen cuestionable del virus, el grado de letalidad, el diagnóstico después cuestionable, los efectos adversos de las inoculaciones vacunales, por ejemplo, que son temas polémicos en sí, pero que nos van a permitir configurar precisamente, o más bien pensar en la reconfiguración del ser en términos de un antes y un después, aunque ciertamente hay algunos elementos de esta segunda parte que aparecieron justamente en el año 2020, bajo términos como la censura, lamentablemente, sobre la cuestión de la emergencia, la rapidez, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se va a reconfigurar? El ámbito, desde mi punto de vista, de la salud y la enfermedad. La siguiente. Entonces, son varios procedimientos genéricos, dice Badiou, que nos van a permitir comprender los acontecimientos como multiplicidades extraordinarias. Para él, pues recordemos que son 4 campos de esta totalidad. Y para mí será importante uno de ellos como guía y como clave, como un seguimiento, que será la ciencia. Digamos que tiene él 4 grandes apartados, aspectos o verdades, que serían el amor, la política, el arte y la ciencia. Entonces, la ciencia nos va a permitir precisamente verificar esa producción de verdades, sea cuales sean. Los elementos que nosotros, digamos, imaginemos un círculo, apelando a esta teoría de conjuntos, y que todos los elementos están dentro del círculo, ¿no? Aquellos que incluso no están visibles. Por ejemplo, el grado de letalidad, que se nos decía, es de tal magnitud que va a contagiar a todo el mundo, etcétera, ¿no? Y posteriormente, o al mismo tiempo, hay investigadores que dicen que el grado de letalidad no rebasa el 0.3%. ¿Qué sucede ahí? Entonces, sobre este tipo de preguntas, a mí me va a permitir precisamente acudir a la ciencia, a los datos y de alguna manera someterlos a una situación empírica. A ver, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la pandemia como un acontecimiento biopolítico? Parecería de entrada, quien conocemos o quien conoce el asunto de la biopolítica, decía como que bastante normal, pero no es así. O sea, hay algunas otras características que nos van a permitir distinguirla
como un conjunto de multiplicidades, pero con un rasgo importante, que es, bueno, yo diría categoría teórica importante, que es la biopolítica. ¿Desde qué puntos me permito, digamos, introducirme a esa perspectiva? Digamos, sería el modelo de gubernamentalidad de Michel Foucault, justamente con las tecnologías del yo, el saber poder, incluso la higienización médica, etc. Es importantísimo entrarle por ahí. El poder soberano también, que capta la nuda vida a través de modos de excepción. Esto de Giorgio Agamben, filósofo italiano, que nos dice, a partir del año 2020, perdón, va a haber situaciones que nos conduzcan a despojarnos de nuestra situación social y política y que nos va a reducir a una simple vida biológica, supervivencia. Y uno más que nos va a complementar sería el paradigma inmunitario de Roberto Espósito, quien va a cubrir justo con una metáfora de la inmunización, la devolución de toda la sociedad a la comunidad respecto a algo que debemos, ya sea el uso del cubreboca, ya sea el distanciamiento social, ya sea las propias vacunas, es decir, hay un cuerpo social que determina nuestra forma de hacer y nuestra forma de actuar respecto a nuestros cuerpos y nuestra inmunidad social, no necesariamente biológica. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo pretendía hacer en este sentido? Pues a través de un análisis de discurso, por un lado. Es fundamental, por allá no sirve, ¿no? Que tome en cuenta justamente lo que se nos dice en medios de comunicación, a través de otras instituciones, pero también otra serie de artículos e investigaciones científicos alternativas. Por ejemplo, voy a poner algunas cosas sobre la mesa que les pido que lo consideremos precisamente como esos elementos que están dentro del círculo. Ajá, visibles o no, quizás más próximos o más lejanos de nosotros. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso de los 7 millones de fallecimientos del lado izquierdo por parte de la Organización Mundial de la Salud, que sería un dato científico. Del lado izquierdo pongo en blanco, digamos, las referencias precisamente para darle una coherencia científica esta situación, a esta aproximación. Y del lado derecho, digamos, aquellos elementos que aparentemente se contraponen. Por ejemplo, la prueba PCR, si recordarán, era el test con el cual nos decían si teníamos positivo o negativo de COVID, que posteriormente se dijo, no todos los investigadores, obviamente no todas las agencias de salud, reguladas, que no tenía más que la posibilidad de medir una carga viral de 52 elementos, es decir, que no necesariamente era un diagnóstico. Entonces, la estadística de la izquierda se basaba en el procedimiento de la derecha. Habría que cuestionarnos entonces qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué solamente con una prueba técnica, diagnóstico, se realizaron estas estadísticas mundiales, ¿no? Y bueno, está sobre la mesa, no es, digamos, el campo que a mí me interesa médicamente hablando, pero sí socialmente hablando, ¿no? El segundo ejemplo, el origen del virus. La Organización Mundial de la Salud manifiesta o expresa en su página oficial que la evidencia es de un salto zoonótico, es decir, de una especie, murciélago, etcétera, hacia la especie humana tomada como especie animal, ¿no? Todavía está en su página oficial. Sin embargo, incluso ustedes se darán cuenta que a finales de 2024 y inicios de 2025 ya hay acusaciones directas de parte de Estados Unidos hacia China y viceversa respecto a la ingeniería genética, es decir, que lo soltaron, ¿no? Que hay una modificación importante respecto a los virus que tiene historia desde el año 2003, incluso antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contraponer estos hechos? Sin duda es a través del discurso, otra serie de herramientas metodológicas, pero es importante tomarlas en cuenta, ¿no? Para que no nos contemplemos simplemente la aparición del acontecimiento y aquellos aspectos que fueron extraordinarios para cada una de nuestras vidas, que nos afectaron sin lugar a duda y que quedaron como huella, como impronta en este tema, ¿no? La siguiente, por favor. Otra de los elementos que podríamos aquí contraponer
es justamente la definición de vacuna. Cambia de 2020 a 2021. Los CDCs, las agencias que estaban responsables de la regulación farmacológica de estas inoculaciones, decían que era una suspensión de microorganismos vivos, perdón, o inactivados, fracciones de agente, material genético administrado para inducir la inmunidad, ¿no? Esto sería, digamos, la definición que tenemos normalmente contemplada de una vacuna. Sin embargo, después, esto lo encontré en varias referencias, Unión Europea sobre todo, se dice que es ahora la preparación biológica que mejora la inmunidad a una enfermedad particular. Esto deja una ambigüedad tremenda, ¿no? Una apertura de considerar cualquier sustancia que estimule nuestro sistema inmune y por lo tanto se dieron permiso varias agencias a introducir la tecnología ARN mensajero, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, a ver si, bueno, que también podríamos considerarlo como elemento de los efectos adversos, podríamos considerar como efecto, digo, como elemento del propio acontecimiento, la declaración de pandemia, en qué momento los criterios de una epidemia pasan a ser pandemia, que si estamos hablando de una estadística cuestionable, pues también podríamos cuestionar la declaración de pandemia, ¿no? Y bueno, finalmente voy a pasarme a la última pregunta, por favor, ya para cerrar este acercamiento, esa, con esto termino. ¿No es acaso la pandemia, respecto a este punto de vista y sus efectos en términos de biopoder, que bueno, este es otro elemento teórico, y la biopolítica, un acontecimiento por excelencia que trastocó al ser, resignificando nuestros hábitos, sean aquellos a partir del miedo, del contacto ante el otro o ante el riesgo de la enfermedad y por lo tanto de la muerte? En realidad lo que estoy preguntándome es si reconfiguró nuestras formas de vida, por supuesto, a la sociedad entera y lo que puse en la mesa, la política de la vida, ¿no? Con una frase de Alain Badiou termino, que bueno, él lo dijo en 2020, démosle crédito a las verdades verificables de la ciencia. Pues con esto es mi aportación, quedo pendiente de posteriormente de compartir la metodología. Muchas gracias a todos. Ahorita tendremos una ronda de preguntas. Ahora vamos a dar espacio para Ana María Fernández, que nos está acompañando de manera virtual. Ana María va a presentar una ponencia titulada El futuro de la humanidad, experiencias, expectativas y emociones tras la pandemia. Ella es doctora en antropología, profesora por la UAM Xochimilco desde 1995, del Departamento Política y Cultura, docente en licenciatura y doctorado y miembro del AMC. Realiza trabajos sobre cultura, política y cultura popular, discursos, prácticas y emociones. Te cedo la palabra, María, si quieres compartir alguna presentación o algo, no sé. Sí. Buenos días a todo el mundo. Un gusto estar en esta mesa con David Ornelas y por supuesto con todo el grupo. Y también muchísimas gracias por poderlo hacer a distancia. He estado con algunos problemas y bueno, gracias por poderlo hacer de esa manera. Y quisiera compartir pantalla. ¿Lo hago yo? Sí, por favor. Dime si puede. Porque lo mandé en la madrugada por si acaso. Ah, yo ya lo veo. ¿Ustedes lo ven? Sí. A ver, voy a agrandar, creo que es aquí. ¿Sí lo ven bien? Sí. Perfecto, perfecto. Bien, pues inicios. Seguimos con el tema, bueno, es el tema de toda la mesa, ¿no? El objetivo de la presentación es cómo se imagina el futuro de la humanidad tras la pandemia, cómo se visualiza y se piensa, cómo se siente y qué actitud se posee. En algunas ocasiones he trabajado sobre los imaginarios del futuro y en este caso me circunscribo a los imaginarios del futuro, pero con cuestiones bien concretas relacionadas con el paso de la pandemia.
Bien, voy a leer algunas partes rápidas y otras partes las voy a explicar para poderme ceñir al tiempo. Los futuros se configuran por la gente, desde proyectos gubernamentales dictados de organismos internacionales hasta lo que colectivos y sujetos sociales imaginan, sienten con más o menos intensidad, sensaciones y emociones, piensan con más o menos intención, creencias, imágenes, memorias, valoraciones y expectativas, y hacen o dejan de hacer acciones, conductas individuales, comportamientos colectivos. El futuro se genera al aterrizar y materializar ideas, recorrer caminos y desplegar concepciones sociales en la realidad y en la cotidianidad. En general, se trata de imaginar posibilidades y proyectos futuros creíbles, combinados estos con el recuerdo y memorias de experiencias pasadas, personales y sociales, con un contexto sociocultural desplegándose día a día. Hay acontecimientos que por alguna razón irrumpen y con su presencia cambian la vida. Se hace reinterpretación del pasado, se trastoca la existencia del momento y se rediseñan expectativas de futuros posibles o por lo menos cabe tener en cuenta dicha posibilidad. En concreto, el trabajo presenta un acercamiento a la visión de futuros, básicamente imágenes, emociones y actitudes tras la pandemia, según un grupo de población de la Ciudad de México a través de entrevistas en octubre-noviembre del año 2022. Em, Se buscan en concreto las miradas personales en principios generales, así como en principios generales, pero también muy en concreto optimistas o pesimistas, esperanzadas o temerosas. ¿Cómo lo imaginan como escenario? ¿Un armónico y con paz o por el contrario, con problemáticas y conflictos? Estos temas se preguntaron de forma directa e indirecta en varias preguntas de la entrevista, con objeto de tener un panorama aproximado y general, pero también detallado y profundo a través de la voz de la gente de la calle, más allá de los discursos de gobiernos, organismos internacionales o figuras de la academia. Bien, en cuanto a teoría no voy a extenderme porque pues hay muchas personas expertas entre ustedes sobre el tema, pero la definición básica de acontecimiento como fenómeno con significados en los que destaca la importancia de lo contingente y lo excepcional, procesos sociales complejos que impactan y moldean las estructuras sociales y hay que comprenderlos como fenómenos que se desarrollan en el tiempo y que van dejando huella. Esto me interesa mucho porque pues, son los imaginarios del futuro, lo que voy a tratar de alguna manera. Pueden ser vistos como parteaguas o posibles detonadores del cambio. Como ha dicho el ponente anterior, cada quien puede pensar cosas diferentes o tener perspectivas diferentes, pero a todos nos movió el año 2020. Estructuran la experiencia, la individualidad colectiva. Y hay una definición que me gustó mucho porque mm, como que aglutina varias cuestiones, que es la de Tavera, dice, un suceso inesperado e impredecible que marca un quiebre en la temporalidad, introduce una ruptura en la cotidianeidad, a la vez que abre nuevas posibilidades en el ámbito de la inteligibilidad y provoca una experiencia cargada de emoción. Aquí tiene que ver pues, con cuestiones cognitivas, con cuestiones emocionales, etcétera, etcétera, y por eso me gustó mucho esta definición. Bien, metodológicamente rápido, es un trabajo empírico, cualitativo, exploratorio, reflexivo. Se analizan entrevistas de manera inductiva, se analizaron por campos semánticos, núcleos de sentido, categorizando y relacionándolos. Básicamente de esta entrevista, reitero, aplicada en el 2022, que ahora retomé para este trabajo, se analizan 10 interrogantes, algunos directos, algunos indirectos y algunos que profundizan algunas de las preguntas sobre el tema, ¿no? Entonces, el testimonio de la gente en su propia voz, su profundidad y riqueza. También lo que hice fue como tendencias cuantitativas de las personas que obviamente solamente tienen valor para la muestra, ¿no? Y
¿Qué categorías emergentes surgieron? Básicamente, creencias, emociones, lo personal y lo social, lo macro y lo micro. Y en total la entrevista fue a 68 personas, 32 hombres y 32 mujeres, cuyas edades iban de los 18 a los 76 años. Básicamente la muestra como para que tengan ciertas características. La condición es que vivieran en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, que tuvieran la más diversidad posible de edades y de ocupaciones, pensando en que la ocupación tendría que ver con la cuestión y el nivel social, además de la residencia, ¿no? Pero bueno, reitero, es un trabajo cualitativo. Bien, como es análisis de entrevista y es un proceso muy largo, voy a pasar en un salto mortal a las conclusiones para tener tiempo de explicar los hallazgos principales. Bien, tras el análisis de los testimonios obtenidos como respuesta a los diversos interrogantes de las entrevistas, es posible dibujar, como ya he señalado, creencias y emociones, experiencias y expectativas, intención e intensidad, desde lo personal y colectivo, lo macro y lo microsocial, que son algunas de las categorías que fueron surgiendo, ¿no? También surgió el parteaguas de la pandemia como acontecimiento, el antes y el después, los cambios que provocó y los no cambios que provocó. En este caso, esperables los cambios, aunque quizás no tan amplios y profundos como podría pensarse. Una de las premisas del estudio era como que hubo, entre comillas, por decirlo vulgarmente, cambios importantes, pero vamos a ver que ni siquiera de la opinión de la gente así se piensa, ¿no? Más allá de lo que digan diferentes autores y autoras expertos sobre el tema o políticos. Apareció de forma reiterada lo individual y lo interrelacional. Esto lo voy a reiterar porque es uno de los hallazgos importantes. Aunque la idea era centrarse en lo social y en la humanidad en su conjunto, o sea, lo que pensaban del futuro tras la pandemia, como imaginario de futuro. También surgieron perspectivas más focalizadas en cuestiones materiales y físicas, lo psicológico, afectivo e incluso lo espiritual. Sobre las imágenes, pensamientos y sentimientos del futuro tras la pandemia, es posible realizar un resumen subrayando hallazgos destacados en cada aspecto, que es lo que voy a hacer a continuación. Nótese que tiene lugar una concatenación entre imágenes o escenarios. Varias preguntas fueron en el sentido de se imagina un futuro con armonía y paz, y bueno, con subsecuentes preguntas si lo imagina con conflictos y problemas, ¿no? Con emociones y sentimientos, varias preguntas giraron si imaginaba un futuro con esperanza y o un futuro con miedo, y también varias actitudes, varias preguntas si imaginaba un futuro con optimismo o un futuro con pesimismo. Obviamente, todo se interrelaciona. Entonces, nótese que hay una concatenación entre imágenes de escenarios futuros, emociones y sentimientos en este esbozo. Y aclarar también que la relación inicial y aparente causa-consecuencia tiene lugar en cierta dirección, pero también a la inversa. Y bueno, esto lo vamos a ver en los ejemplos, retroalimentándose en todos los sentidos. Añadir que, por supuesto, y como se advirtió, hay pluralidad y también convivencia de imágenes. Había personas que decían, sí, optimismo en esto, pero pesimismo en lo otro, ¿no? En emociones y actitudes, así como matices y equilibrios, cuando no ambivalencias y ambigüedades. Bien, con todo esto, lo que voy a presentar es una serie de cuadros sobre las escenas de futuro, las emociones de futuro y las actitudes de futuro, y cómo la pandemia es parte de la explicación de esas actitudes, emociones e imágenes. Y también voy a comentar, como he dicho, muy brevemente algunas tendencias cuantitativas, aunque son solo 68 personas y de la Ciudad de México, pero en todo caso como que nos dan una idea de hacia dónde van
los imaginarios tanto de emociones, actitudes como de imágenes. Para empezar, la consideración de un futuro en armonía y paz se conjuga con el conflicto y los problemas. Como ven, ambos están presentes, siendo estos últimos algo más numerosos, aunque se reconoce en primer lugar la coexistencia de ambas situaciones. Esto es, lo usual es que el conflicto y la paz existan y convivan, y así ha sido, reconocen, y así será, parecen vaticinar. Entonces, en el cuadro que presenté, grosso modo, lo que es como el resultado de, obviamente están las transcripciones ordenadas, etcétera, pero esto sería como lo más sucinto de los resultados. Entonces, lo hice por creencias y emociones, por macro y por micro, que fue donde se podía aglutinar los sentidos de las exposiciones. Entonces, la gente que imagina un futuro, o sea, en primer lugar, lo más importante es que la gente imagina un futuro en ambos sentidos y hay ambas posibilidades. Pero ya en concreto, quienes hablan de un futuro de armonía y paz, en lo macro sobresale sociedad equitativa, responsable, cuidado del medio ambiente, gobiernos correctos, conciencia social, cambio social a mejor y la pandemia como algo que detonó el cambio a mejor. En lo micro se habla sobre todo de la importancia que tuvo, tiene y tendrá la familia para una vida confortable. Obviamente no, que no haya pobreza, relaciones interpersonales positivas, aprender a relacionarse y resolver problemas. Tanto la pandemia como aprendizaje, como las relaciones interpersonales positivas o que han mejorado o que tienen que mejorar, son las cuestiones que más se subrayan en toda la entrevista sobre la imaginación del futuro. Y el ser optimista, ¿no? En cuanto a las emociones, pues la convivencia y nuevamente con las relaciones interpersonales, sobre todo valores y sentimientos morales y por supuesto la esperanza, que era una de las preguntas posteriores, pero pues ya surgió, tanto el optimismo como la esperanza ya surgió antes de incluso la pregunta, ¿no? Quienes piensan que el futuro será conflictivo y con problemas, pues habla de los problemas de enfrentamiento en ideologías, economías, guerras, desastres naturales y sociales, enfermedad, la pandemia, salud mental. La salud mental fue otro tema preocupante que se reitera constantemente, ¿no? Falta de conciencia, conflicto por parte del ser humano. Y aquí aparece el miedo y el pesimismo, ya dichos expresados directamente o a través del análisis de las expresiones, ¿no? En cuanto a las emociones, pues la importancia del manejo emocional en las interrelaciones personales, lo que les he dicho, es un tema que aparece continuamente. Y el pesimismo. Bien, en cuanto a emociones y sentimientos, aquí surgió la esperanza de forma muy importante entre las personas que opinaron y se expresaron, que supera notablemente al miedo, y también hay un grupo que considera que ambas emociones existen, ¿no? Entonces, más allá de las imágenes negativas, los reconocimientos del conflicto que hemos visto con anterioridad, la esperanza, casi la mitad de las personas de la entrevista, repito, ya sé que es cualitativo, pero es para tener como una idea de tendencia. ¿Y qué en concreto expresaron en la esperanza? Lo que tiene que ver con el macro, también reiteradamente el cuidado de la tierra, el cuidado de la salud, la importancia de los avances en ciencia y tecnología, la conciencia de la gente, que también es algo personal, pero también es algo que hablaban en global, ¿no? La conciencia de la gente, la esperanza que crea confianza, aunque bueno, expresaban mucho la esperanza, aunque parte de es emoción y sentimiento, y obviamente la pregunta era emoción y sentimiento, pero junto a la esperanza, la confianza.
y la confianza en la humanidad. Bueno, en este caso reiteran la importancia de la pandemia como aprendizaje. En lo micro, la intención y la voluntad, el poder personal, la adaptación, la gente que cambia y cambia para mejor. Y en las emociones, lo relacionar, lo vincular, los afectos, los valores morales y la confianza, incluso la fe en el sentido más religioso. Las personas que ven el futuro con miedo hablan de caos, catástrofe, extinción, inseguridad, incertidumbre, casi siempre relacionado con causas externas, globales y colectivas. Además de guerras, problemas de medio ambiente con los recursos. En cuanto a la política, se habla de violencia y autoritarismo. También se habla que la ciencia y la tecnología puede provocar problemas, por lo tanto, miedo. También miedo a la pandemia, más pandemias, más enfermedades y a la gente mala con poder. En cuanto a lo micro, se tiene miedo de la gente, dicen que no piensa, que son malos, que son ignorantes y que a pesar de la pandemia, como aprendizaje que ya he dicho, no aprenden y no cambian. Sobre las emociones, teniendo en cuenta que el miedo es una emoción, la incertidumbre en el mundo, la incertidumbre en el futuro. Y una muy importante, la desconfianza en el prójimo. Y en el prójimo, en este caso, como el de al lado. Bien, el tercer punto que se trata son las actitudes. Eh, el optimismo es la declaración mayoritaria. Es notablemente más elevado que el pesimismo, además del ambos. Entonces, se tiene esperanza y se tiene optimismo. De hecho, si comparásemos con algunas declaraciones de autores y expertos en el 2020 o de gobiernos y organizaciones internacionales, la gente tiene más esperanza y más optimismo de lo que hemos leído que se dice a nivel más oficial y de expertos. Y bien, en concreto, sobre el tema de las actitudes. En cuanto a las creencias de la gente que ve un futuro con optimismo, están los cuidados de la salud mental y la naturaleza. Constantemente se habla del cuidado y del cuidado en la naturaleza y del cuidado en uno, en el pro, en una, en la prójima y en la salud mental. Ana María, Ah, ¿sí? una disculpa que te interrumpa. ¿Crees que podrías ir cerrando? Te escribí ¿Sí? hace otro tiempo, pero es que no te llegó no, creo que no puedes ver el mensaje. Solo ¿Qué es que ya te mensaje? mensaje sobre el tiempo, pero es que todavía tenemos otros dos ponentes Ah, después pero ¿no eran 15 minutos? y ya van 19. Ah, perdón. Bueno, pues ya. Entonces me voy a saltar las actitudes y voy a llegar al último punto que es la pandemia. Bueno, la pandemia aparece en todos los diferentes puntos, obviamente, ¿no? Pero en esto en concreto sería para ver como tanto en las imágenes, en las emociones y en las actitudes el papel que juega la pandemia. Para empezar, eh, ¿puedo tener 2 o 3 minutos más? Sí, bueno, Bueno, entonces para empezar, la pandemia es un acontecimiento que estuvo presente en todos los temas y situaciones con más o menos énfasis, algunas en lo microsocial, otras en lo macro y lo global. En el cuadro que presento sería como un resumen. Entonces vemos que quienes tienen la idea de armonía, pues lo ven con esperanza y optimismo gracias a la pandemia. Bueno, gracias, perdón, lo del gracias, pero resultado de... Los que ven conflictos y problemas reiteran la enfermedad de la pandemia. Quienes ven el futuro con esperanza piensan que la pandemia fue aprendizaje y quienes lo ven con miedo que habrá otras pandemias. Quienes tienen una actitud de optimismo es como un punto que la pandemia fue un punto de inflexión y una necesidad que nos hizo o les hizo o se hizo ver la necesidad de cambiar, ¿no? Se habla de memoria, aprendizaje, más valoración, más cuidado, más aceptación, una resignificación cognitiva y maduración psicológica por parte de la gente. Y finalmente, los ven con pesimismo, pues
pues justo la pandemia sacó lo peor, no hubo empatía y la gente no mejoró. Y ya las conclusiones, hasta aquí un acercamiento de la visión del futuro tras la pandemia en imágenes y situaciones, emociones y sentimientos, y también actitudes, sobre las expectativas que se vivirán y sentirán ante este panorama general y en detalle con tendencias de significados y la concreción de los mismos, que puede afirmarse que la pandemia fue un acontecimiento que movió y conmovió más allá de los cambios o los no cambios que ello representa en la vida de cada quien y en la colectividad social. Hemos visto visiones positivas, negativas, armonía y conflicto, esperanza y miedo, así como optimismo y pesimismo, conviven y coexisten en tiempos y espacios, lo personal y lo social, lo material y lo afectivo, lo macro y lo micro, sin contradicción. No olvidar que hablar de futuro es revisar el pasado y alargar el presente. Entre experiencias personales e imaginarios sociales, presentizar y proyectar el porvenir. Finalmente, voces y miradas plurales encuadradas en la consideración de que el acontecimiento de la pandemia significó algo importante en sus vidas, para bien o para mal. Eso sí, hay diversidad, aunque predomina el discurso del aprendizaje. Algo que se reitera es la importancia del aprendizaje y la mejora y la mayor conciencia y valoración de la vida, pese a desigualdades sociales y desencuentros interpersonales. La segunda cosa importante y hallazgo es la importancia que dan a las relaciones interpersonales. Esto último muy sentido mientras el optimismo y la esperanza levantan el vuelo hacia el porvenir de la humanidad. Con esto acabo. Gracias. Gracias, Ana María. Vamos con la siguiente ponencia titulada Pensar la pandemia como acontecimiento para las políticas sociales en México, de Germán Paul Cáceres Castellón. Él es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina. Actualmente estudiante del doctorado en Estudios del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luz. Bueno, buenos días a todas, a todos, muchas gracias. Para la presentación, por favor. Bueno, lo que quiero presentar brevemente es una reflexión, digamos, introductoria y aproximativa a partir de unas discusiones desarrolladas en el marco del Seminario de Teoría Social del doctorado en Estudios del Desarrollo en el que estoy. Y a propósito del tema de mi tesis que tiene que ver con los desastres, el impacto de los desastres en la pobreza y en consecuencia la interfaz entre políticas sociales y desastres. Entonces, en este seminario, como digamos trabajo del seminario, lo que intenté es pensar, la siguiente, está el tema de la pandemia del COVID, en principio entendida como desastre, digamos, como un choque y la perturbación que causa en comunidades y sociedades, pero luego en el marco del seminario aproximándonos a esta noción de acontecimiento en diferentes ámbitos. Y esta es un poco la reflexión sobre que les quiero presentar, digamos, la pandemia del COVID en relación con las políticas sociales, pero específicamente con los denominados por programas prioritarios del bienestar inaugurados en la administración de 2018-2024, dirigidas fundamentalmente a la superación o a la atención de las personas en situación de pobreza. Y entonces, pensar aquí de qué manera la pandemia provocó aperturas, rupturas en la inteligibilidad de la política social, en sus comprensiones, en sus justificaciones, en sus diseños, en sus respuestas programáticas, en sus posibilidades de adaptación, siempre, digamos, pensando en esta posibilidad de adaptación frente a los desastres, pero también a los acontecimientos, ¿no? Bueno, los acontecimientos como desastres. Y, bueno, solo aquí como contexto, pues, estos autores, y otros que pudimos revisar y que pude revisar. Lucia Tavera, James Mahoney, más desde la Sociología Histórica Americana, y Federico Dossi. Siguiente.
con base, no voy a repetir, digamos, este marco teórico que ustedes lo tienen mucho más claro, pero con base en estas, digamos, herramientas teóricas, pues decir que sin duda, pues la pandemia alcanzó un nivel de acontecimiento y entonces la pregunta sobre reflexionar sobre estas aperturas y rupturas de la inteligibilidad de la política social, particularmente de estas políticas y programas sociales, digamos, para ver qué ocurrió ahí, ¿no? En el sentido de ver cómo el gobierno mexicano encaró este acontecimiento en este ámbito particular de la política social. Lo primero es que en efecto, digamos, la pandemia como acontecimiento en un sentido de novedad radical y en el ámbito social, pues en efecto tuvo profundos impactos medidos y probados en el ámbito de la pobreza, del acceso a derechos y del bienestar económico, que es lo que tiene que ver con los ingresos, ¿no? De amplias capas de la población, pero particularmente de las personas, digamos, más pobres y más vulnerables. Está, digamos, hay suficiente evidencia de que los desastres, el sesgo de los desastres, pero afectan particularmente y de forma más profunda a las personas más pobres por una serie de condiciones que impiden incluso pues su recuperación. Desde el punto de vista de la política social, además, dentro del marco de la pandemia, la siguiente, pues, dentro del marco de la Administración Pública Federal de 2018, pues, el tema de la política social, de la pobreza, fue un eje narrativo central de esa administración. Y se percibía, pues, ya en el contexto de la pandemia, digamos, sin duda una sensación, una narrativa, una sensación de emergencia, de urgencia que era común a los distintos sectores, y entonces parecía que era propicio, digamos, ese contexto para un despliegue de adecuaciones, de expansiones, de adaptaciones, de repensar los horizontes de sentido de la política dirigida a la pobreza en este mar. Y sin embargo, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en América Latina, particularmente, en diferentes países de América Latina, lo que preliminarmente, he estudiado en este caso es que a diferencia de muchos otros casos, y me concentro particularmente en América Latina, la reacción del gobierno mexicano con la evidente y creo que este es un elemento que hay que tener en cuenta, es el liderazgo fuerte y muy presente del propio presidente López Obrador en las definiciones concretas de la política pública, pues fue una reafirmación, una ratificación y una oportunidad de relegitimación de una política que había sido previamente definido al principio de su administración, incluso antes de posesionarse, que arrancan los llamados censos del bienestar, pero durante 2019 sucedió en México, desde el punto de vista de la política social, una reconfiguración, unos cambios, digamos, conceptual, operativos, significativos. Digamos que de algún modo se desmantela y se cambia rasgos importantes de las políticas públicas para la pobreza de los últimos 20 años. Y se empieza en 2019 a construir otro tipo de política. Mejor o peor, eso es otra discusión, pero es distinta en rasgos fundamentales a lo que había antes. Y entonces lo que sucede es que, en la siguiente, por favor, es que lo que planteo es que en el caso particular de este ámbito, pues no hay en México una significativa, digamos, una ruptura, digamos, de la política social, que si bien era reciente y si bien estaba en proceso de incluso de diseño y de consolidación, pues no, la pandemia no funcionó como una ruptura para esa trayectoria que se había definido, aunque fuese muy reciente, como en 2019, ¿no?
Claro que se hicieron cosas, bueno, digamos aquí hay que diferenciar un poco en el ámbito de la salud, pero en el resto de la política social y particularmente esta dirigida a la pobreza, se hicieron algunos ajustes. Coneval releva algunos ajustes de tipo operativo, algunos ajustes de tipo presupuestal, pero en comparación con países de América Latina, pues lo que uno puede ver es que no hay ni una significativa expansión de programas sociales, de lo que se llama de tipo horizontal, es decir, más cobertura. Fueron bastante ineficaces para ampliar la cobertura en personas en situación de pobreza que sufrieron más las consecuencias del COVID, las consecuencias económicas, digamos, del COVID. Ni tampoco expansiones significativas de tipo vertical, es decir, las condiciones de los apoyos, de las transferencias de esos programas se mantuvieron más o menos igual, sin aumentos presupuestarios extraordinarios y más bien los esperados, producto, digamos, de unas condiciones que se habían planteado previamente y de los aumentos esperables en términos de actualización de los precios. Entonces, planteo que el gobierno federal apostó, digamos, a una especie de fortaleza temporal y a una suficiencia de su política social definido previamente, pero que esto tiene que ver más con una relegitimación, digamos, de su propio horizonte de posibilidad futura, ¿no? Era un proyecto político que se disputaba ese horizonte futuro con un pasado que el propio proyecto, digamos, en su narrativa construía, ¿no? Como un pasado que había que dejar atrás, ¿no? Y entonces ahí digamos, ahí hago uso también de otros conceptos que tienen que ver más en el ámbito de las políticas públicas, como las ventanas de oportunidad y las trayectorias de dependencia. Siguiente. Y entonces, lo que hay en términos de política social y, digamos, de este acontecimiento de la pandemia, que sin duda pues tuvo consecuencias profundas también en el ámbito social, ¿no? Pues fue digamos, algo así como un proceso de feedback positivo de autorreforzamiento. Planteo que es más dependiente de estos mecanismos relacionados con las disputas del poder y con el afianzamiento del nuevo grupo, bueno, en ese momento el nuevo grupo político a cargo de las instituciones, y de afianzamiento de esa narrativa refundacional de lo que se llama o llaman el proyecto de la cuarta transformación de la vida pública de México, ¿no? Y reitero, creo que hay un elemento que hay que profundizar, es el rol, digamos, de liderazgo tan marcado de López Obrador, que incluso, pues, un poco, ¿cómo decirlo? Un poco, digamos, sustituye a las burocracias específicas encargadas de gestionar y de diseñar la política social, ¿no? Y para terminar, digamos, bueno, un poco, sí creo que la pandemia tuvo un sentido potencial, digamos, en la sociedad general, como acontecimiento mundo, como microacontecimiento, por supuesto, pero no lo tuvo necesariamente en este aspecto. Las adecuaciones fueron limitadas, específicas, creo más propias de la propia inercia y de la propia dinámica de una política que se estaba construyendo en 2019-2020, que producto de las necesidades de reaccionar quizá al choque más importante que ha tenido, digamos, lo social también en los últimos años, ¿no? Y que, bueno, dejo ahí y agrego también que en todo caso, y eso es un punto que digamos que me interesa más por el proyecto de investigación, esta interfaz de pensar las políticas sociales y la gestión del riesgo de desastres. Creo que hubo ahí una oportunidad perdida también para pensar esa interfaz, para pensar, digamos, esas articulaciones institucionales que lleven a que exista una política social, digámoslo así, con enfoque de gestión de riesgo de desastres que no existe en México. Gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, ahora vamos con la última para tener un tiempo de preguntas. Es de Michelle Gantuz, titulada Microacontecimiento y subjetivación, artes vitales ante la impotencia política. Michelle
Es artista, educador y filósofo enfocado en filosofía, proceso relacional y creación de herramientas de relación vital. Recientemente publicó para The Lesson Watay Studies Journal en la Universidad de Edimburgo. Perfecto. Sí. Bueno, yo, primero que nada, gracias. Qué bueno que estemos aquí. Y no les voy a hablar de COVID, nada más para que sepan. Pero bueno, espero que igual podamos relacionarlo de algún modo al final. Entonces, bueno. Espero nomás a que esté la... ¿sí? Sale. La concepción etológica del Spinoza de Deleuze nos abrió una puerta con una infinidad de salidas. Una enorme puerta llamada relación, por la cual uno pasa siempre y todo el tiempo para encontrarse desde otro lugar, con otras potencias, otros ritmos, otras tonalidades. Desde aquí, el cuerpo se vuelve un evento, un nexo de encuentros actuales o virtuales en coemergencia con una infinidad de factores que comparten un continuo devenir-otre. Cada roce, abrazo, choque, comunión, un microacontecimiento inmanente, cuasi causalmente formativo del mundo en expresión. Es sobre este aconteciente plano de inmanencia que debemos comenzar si queremos comprender la impotencia política propia de enfrentarnos a un presente en proceso de colapso. Esto es lo que a grandes rasgos busco hacer con esta plática. Plantear el problema de la impotencia política como una microfísica social basada en la etología afectiva de Spinoza, que requiere el replanteamiento de los recursos que tenemos para ejercer lo político en la vida cotidiana. Para eso, habrá que desarrollar primero el paradigma afectivo, segundo, la noción de impotencia política, y finalmente lo que Paola Medina y yo hemos llamado artes vitales, como intento pragmático de echar a andar procesos potenciadores. Siguiente, por favor. Primero, entonces, y brevemente, lo cual es difícil hacer, será necesario hablar un poco sobre el afecto en tanto proceso de ontogénesis de la realidad. La palabra ontogénesis es nuestra primera pista, no una ontología ya dada y que podemos presuponer, sino un proceso activo de creación del mundo, un complejo desenvolver de la realidad que procede por medio de afecciones, es decir, y simplificando un poco, por medio de relaciones activas entre todo aquello que existe. La ontogénesis implica que no podemos presuponer el universo como un objeto determinado con normas y leyes ya dadas, sino necesariamente se debe concebir como proceso más o menos abierto, parcialmente determinado por un complejo dinámico de flujos, tendencias, rupturas y cierres. Spinoza concibió el universo como una sola sustancia con una infinidad de atributos, lo cual para nosotros lo podemos retomar hoy como un universo que se desenvuelve por medio de complejas relaciones entre distintas fuerzas y cuerpos, dando lugar a nuevas combinaciones, sucesos y modos de existencia. En este sentido, el universo de Spinoza es un universo expresionista. Los cuerpos y las fuerzas se afectan entre sí, cambiando continuamente sus capacidades para entrar en relación con el mundo que mutuamente constituyen, mientras éste los constituye también. El universo se expresa bajo las formas dinámicas de los cuerpos que lo pueblan. Es un universo aconteciente, o microaconteciente, si se quiere, cuasi causalmente determinando sus propios flujos, siempre en movimiento y siempre en relación. Las consecuencias de la concepción ontogenética del universo de Spinoza son, como nos sugiere el título de su magnum opus, una ética, y lo que Deleuze desarrolló como una etología, un estudio de las relaciones inmanentes a un agenciamiento particular. Los cuerpos se organizan bajo fuerzas, tendencias y modos de relación particulares que dan lugar a modos de existencia particulares y que modulan las capacidades afectivas de los cuerpos involucrados. Según Deleuze, la ética de Spinoza se puede considerar una ética precisamente porque no se organiza bajo principios morales preexistentes o impuestos externamente sobre sus condiciones de desarrollo. La ética no requiere de una exterioridad trascendente, sino que se desenvuelve en un juego dinámico entre fuerzas actuales y virtuales dentro de un plano de inmanencia, la cresta de la ola del universo en proceso de expresión, o lo que Brian Massumi llama actividad desnuda. Siguiente, por favor. Para nuestros propósitos, lo que resulta esencial extraer de esto es la manera en que los modos de relación son determinantes de los grados de capacidad
que los cuerpos tienen para entrar en relación activa con otros cuerpos. Hablando ahora de personas, en Spinoza encontramos pasiones tristes y alegres, las primeras siendo aquellas que disminuyen nuestras capacidades para actuar en el mundo, las segundas siendo las que las incrementan. Estas equivalen a microacontecimientos relacionales que nos vuelven más o menos capaces, que nos brindan más o menos potencia, al ampliar nuestros panoramas de relación con el mundo. Son la variación continua, cuasi causal de nuestros cuerpos en relación que determina, entre otras cosas, el grado más mínimo de la subjetivación. El famoso ejemplo de Spinoza es el de Adán y Eva en el Jardín de las Delicias. Eva se come el fruto prohibido, pero lo que nos dice Spinoza es que el fruto no estaba prohibido por un mal trascendente o ley moral que determinaba que la esencia del fruto era mala, con M mayúscula, sino que el fruto estaba envenenado, y esto es lo que Dios le alerta a Adán. La relación que se entabla entre el fruto y el cuerpo de Eva, y luego el de Adán, completamente inmanente al agenciamiento fruto-cuerpo, provocará una descomposición de las capacidades del cuerpo de quien lo coma, físicamente disminuyendo sus capacidades para entrar en relación activa con el mundo. Todos los cuerpos en continua relación. La ética de Spinoza es así una microfísica de las relaciones y las fuerzas. Es expresionista y vitalista simultáneamente. 2. Impotencia. El concepto de impotencia ha quedado algo olvidado entre los anales de la filosofía afectiva, siendo subsumido por nociones psiquiátricas como la depresión o la ansiedad y rebajado a un estatus de epifenómeno. Pero lo opuesto se vuelve patente si seguimos a Spinoza. Los estados psíquicos y emocionales son epifenómenos de los dinamismos relacionales en los cuales el cuerpo está siempre preinmerso. No somos impotentes porque estamos deprimidos porque somos impotentes, es decir, faltos de potencia, de capacidad relacional, de vitalidad inmanente al milieu relacional microaconteciente del que somos tan solo una parte. Porque queramos o no, las relaciones preceden y exceden a cualquier noción de interioridad aislada. Podemos decir entonces que la impotencia es el grado cero de la potencia relacional, una afectación negativa tan intensa que excede la capacidad del cuerpo para hacer algo a partir de ella, experimentada a nivel subjetivo y somático como depresión, ansiedad, alienación e inercia. Es un estado de incapacidad para entrar en relación activa o significativa con el mundo. Esto implica que el cuerpo deviene discreto, o se discretiza, si me permite la expresión, lo cual es lo mismo que una individualización más o menos general del yo, en tanto que existencia enteramente dependiente de sus relaciones co-constitutivas. La disminución de la capacidad para afectar es literalmente, físicamente, el devenir incapaz de relacionarse activa o significativamente con esa alteridad constitutiva, la alienación activa del cuerpo. Es precisamente por esto que la depresión se experimenta como egoísta, si bien no necesariamente por decisión propia. Falto de potencia para afectar, capaz solo de ser afectado, el cuerpo se cierra sobre sí mismo, se retrae del campo relacional del cual comparte, disminuyendo su grado de exposición a la continua variación de este mismo. La impotencia implica entonces, al igual que toda la ética de Spinoza, un estado que se deriva enteramente del campo de inmanencia relacional que compone y mueve a los cuerpos, y es por ende completamente político e irreductible a la neuroquímica cerebral o cualquier interioridad discreta. Políticamente, vemos la impotencia manifiesta como un cinismo generalizado respecto a la condición actual del mundo, rendido ante la inmensidad de los problemas y la ineptitud o complicidad de los políticos. El cuerpo cínico es un cuerpo desconfiado y crítico, es un cuerpo capaz de discernir los límites de sus capacidades y las complejidades de una problemática que las excede. La desconfianza y la crítica, a la par de la ironía, son mecanismos de protección ante las violencias del mundo que nos localizan a distancia de sus vicisitudes. Esta externalización, seguido causada por esas mismas violencias, es equivalente a una discretización de los poderes relacionales del cuerpo. La crítica que blande el cínico resulta insuficiente para combatir la desconfianza que deviene impotencia, y de hecho, seguido la alimenta. El cuerpo cínico deviene impotente porque sus capacidades para actuar están atadas a su incapacidad para encontrar salidas. Es cierto, los retos políticos de nuestra era son tan implacables e inconmensurables a nuestras capacidades de acción individuales que nos vemos completamente sobrepasados por su escala. El cinismo es una respuesta sensata ante un genocidio,
ante el creciente fascismo o la devastación climática. Es una discretización forzada del cuerpo basada en el reconocimiento de los límites de su capacidad para transformar cierta realidad. Nos discretiza en la medida en que creer que no hay nada que se puede hacer determina nuestro ímpetu por confiar en que hay algo que se puede hacer. Su ironía yace en que en la desconfianza nos rendimos a ser afectados sin poder afectar. Tanto el cinismo como la depresión son entonces efectos emergentes de ciertas relaciones afectivas y subjetivantes, que separan al cuerpo de su poder de actuar, lo llenan de pasiones tristes, alienándolo de su fuerza de transformación de su entorno. Desde aquí hay muy poco que se puede hacer, y bien lo decía Deleuze. Cada vez que vea a alguien que intenta persuadirme de que en la tristeza hay algo bueno, útil o fecundo, oleré en él un enemigo, no solamente de mí mismo, sino del género humano. Es decir, oleré en él un tirano o el aliado del tirano, pues solo el tirano tiene necesidad de la tristeza para asentar su poder. La paradoja de la impotencia es entonces que el cuerpo impotente, en la medida en que no cuenta con potencia para afectar, incrementa su potencia para ser afectado. Su desafección facilita la tiranía de quienes perpetúan las peores violencias. 3. Siguiente. Artes vitales. El problema de la impotencia reside entonces en la etología, en la fluctuación de los modos de relación que somos capaces de entablar con el entorno. Ante la impotencia, tenemos al menos el consuelo de saber que la discreción absoluta no existe más que como imposición. Es una abstracción operativa, porque queramos o no, siempre estamos en relación. Esto quiere decir que hasta el cuerpo deprimido cuenta con su etología y hasta la persona más orgullosamente cínica no puede evitar conmoverse. La pregunta es entonces, ¿cómo nos abrimos mayores grados de vitalidad aún sabiendo la escala de los retos? ¿Cómo incrementamos nuestros poderes afectivos a pesar de las discretizaciones del mundo contemporáneo? Dado que el mundo permanece indeterminado, ¿podemos confiar en que aún hay algo que se puede hacer? Estas son preguntas con apetito, y son algunas de las preguntas que mi amiga, la artista veracruzana Paola Medina y yo, nos llevamos haciendo juntos durante un rato, y que nos llevaron a intentar imaginarnos qué precisamente puede ser una práctica de arte vital. Sencillamente, las artes vitales son aquellas que incrementan nuestra experiencia de nuestras potencias vitales. Son procesos que hacen aparente nuestra capacidad para reconfigurar trozos del mundo que habitamos y compartimos. La idea es que podemos fabular y prefigurar prácticas creativas y políticas que buscan efectuar diferencias en los modos de relación que entablamos con el mundo, que nos demuestran sobre la marcha tanto el profundo enmarañamiento relacional que modula nuestras potencias, como la riqueza experimental propia de aquello que no sabemos aún que podemos hacer. En breve, son una forma de pragmatismo creativo, no arte que busca producir objetos de consumo o comunicar una idea, sino artes que experimentan con otras potenciales configuraciones de existencia, que incrementan nuestras capacidades afectivas compartidas, el grado de habitabilidad del mundo. Tenemos que aceptar que seremos impotentes siempre y cuando la escala de los problemas ante los cuales nos enfrentemos trascienda la amplitud de nuestro campo relacional. Pero eso no implica que no podamos incrementar esa amplitud, formar alianzas, poner en marcha experimentos, ensayos, respuestas habilitadoras. Esto no es arte político ni arte relacional en los sentidos institucionales de esos términos, porque su proyecto no es comunicativo ni formal, no comienza nunca por el valor de exposición o el culto a la autoría. Su preocupación yace en la movilización de las fuerzas creativas y la licencia de fabulación que tiene el arte para poner en marcha experimentos que respondan directamente a la necesidad de mejorar las condiciones de vida y ampliar el apetito por vivir. Arte simultáneamente expresionista y vitalista. Bueno, y para terminar tengo un par de ejemplos rápidos para que podamos, si quieres. El primero es este proyecto que se llama Medusa Río Santiago, que empezó una chica en Jalisco. Ahorita se me olvida el nombre de la chica, pero básicamente se descubrió que el cabello humano puede limpiar de petróleo el agua, ¿no? Entonces esta chica lo que hizo fue construir estas medusas hechas de cabello humano, literalmente, que están en estos calcetines, y los pone a flotar en el río Santiago. El río Santiago es uno de los ríos más contaminados de México por petroleras, y bueno, otros químicos, petroquímicos, etcétera, ¿no? Y entonces muy sencillamente ella se dio cuenta, puedo poner estas
medusas a flotar en el río y va limpiando el río poco a poco. Y a partir de esto creció y se volvió un proyecto enorme de activismo, etcétera, que no solamente le dio a ella digamos, un espacio de vitalidad, sino que es literalmente una revitalización del río, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo clarísimo de un proyecto de artes vitales, porque lo que le interesa es limpiar el río y utiliza el arte como un campo que le da licencia para hacer algo que no es arte en el sentido normal de la palabra, ¿no? Y el siguiente proyecto es este proyecto que llevan haciendo durante varios años un dúo de artistas que se nombran a sí mismos Cooking Sections, secciones de cocina, y el proyecto se llama Climavore. Climavore es como carnívoro, climávoro, ¿no? Se refiere a básicamente una dieta que solo se alimenta de aquello que hace sentido climáticamente, digamos, en el contexto en el que estás. Entonces, si comer carne de cerdo es mala para el medio ambiente en el que estás, entonces comes lo que le hace sentido. Entonces, lo que hicieron en realidad fue comenzar un proceso de investigación en la isla de Skye, en Escocia, que básicamente es pues, una isla que depende, la mayoría de su economía, ya voy a acabar. La mayoría de su economía depende de la cría de salmón. Y la cría de salmón es muy, muy mala para la ecología local, porque requiere de muchísimos químicos, pero además va deshaciéndose de los nutrientes en el agua. Y entonces va contaminando todo y se empezaron a dar cuenta que los colorantes falsos que le ponen al salmón estaban afectando todo el ecosistema, había pajaritos que eran color salmón, ¿no? O sea, hay este proyecto se los recomiendo mucho si no lo conocen para que lo vean a detalle. Pero entonces lo que hacen entonces es darse cuenta que hay una economía local para alimentar a la gente que ya existía desde hace mucho, que son las ostras, las almejas, que además de ser un alimento bastante bueno, filtran los químicos del agua. Entonces crean este proyecto en donde invitan a los pescadores locales a involucrarse con las ostras, crear una economía alterna poco a poco. Es un proceso larguísimo de lidiar con la gente local. Y como producto crean estas mesas, que son mesas de ostras, en donde crecen las ostras. Cuando sube la marea se tapan y pues están ahí criadas, pero el resto del tiempo se vuelve una mesa, un espacio de convivio, en donde la gente va y come y tiene estas discusiones sobre las ostras. Entonces, así a muy grandes rasgos, están no solo revitalizando el agua en ese lugar, sino revitalizando también económicamente y dando un espacio de comunidad y discusión política. Eso es todo. Bueno, tenemos 12 minutos para una ronda de preguntas para los ponentes, la ponente. No sé si alguna, algo que quieras añadir. Sí, no escucho. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, dando lo tuyo y lo tuyo, ¿hacia dónde queda la ciencia? O sea, ¿qué ha pensado que quedamos con la política? Bueno, ¿les parece? Hacemos una ronda. ¿Qué tanto pensar, o sea, qué tanto es viable pensar, por ejemplo, la idea de arte y no encontrar hasta cierto punto como límites a lo que se puede decir como arte o algo que es más como activismo? Y no sé si pensarlo, a mí me venía un poco a la mente como la idea de Rancière de la estética, como algo que modifica los sentidos, ¿no? Como de
como la aparición. Entonces, no sé si, por ejemplo, la acción política en estos casos que nos planteabas tiene más que ver con una, por ejemplo, con una cercanía a la idea como de la estética de Rancière que una propuesta como artística, o si tú lo ves como algo que puede como converger, igual me gustaría saber como tu opinión. Eh, y bueno, yo les quería preguntar rápidamente a uno, pues un poco a David y a Germán, juntándolos aunque trabajan cosas distintas, respecto a sus reflexiones, ¿quién o quiénes son los sujetos, las sujetas del acontecimiento? Si podrían como elaborar un poco al respecto. Ana María, me gustaría también hacerte una pregunta rápida. No sé, me pareció muy interesante la reflexión sobre los futuros, pero cómo siempre están vinculados a diferentes temporalidades, a pasado, presente, incluso la pluralidad de futuros. Entonces, ¿cuál podrías decir que es, si se puede, el tiempo del acontecimiento, en el caso que nos presentaste? Y para Michelle, pues me quedo pensando, ¿cómo lo relacionarías tú con el acontecimiento? Es decir, creo que queda claro el tema de la corporalidad, digamos, cómo ahí está presente, pero si nos podrías como elaborar un poco más al respecto. Y pues si les parece, seguimos el mismo orden para que respondan. Sí, sí, Ana María. Es que no sé por qué no tengo habilitado la manita. Muy rápidamente, una pregunta para Michelle Gantous. Em, Veo que sabe mucho de Spinoza y creo que decía que las emociones básicas o sentimientos, no recuerdo la terminología, eran, son esperanza y miedo. La esperanza da libertad y el miedo quita libertad. Entonces, entre esperanza y miedos, bueno, es una pregunta así como de imaginación total. Si Spinoza viviera, ¿cómo calificaría la pandemia? Y la otra pregunta también muy breve para David Ornelas. Recuerdo un texto de Badiou en La sopa de Wuhan. No recuerdo muy bien el contenido, pero mi idea era como que iniciaba explicando cosas como que no era la pandemia no era acontecimiento, pero acababa diciendo que sí. Lo he dicho muy vulgar y muy vulgarmente, pero, pero es así que no queda claro o soy yo que no lo recuerdo bien. Ya. Vamos a dejar que respondan, por favor. Sí, por favor. Sí, pues creo que a diferencia de lo que dice Michelle, yo creo que sí estamos bastante relacionados, ¿no? El tema, como bien dice, en términos de cuerpo, pasiones, relaciones y política, y entonces eso me hace sentir algo muy agradable en este momento. Y a la respuesta de dónde queda la ciencia, sí es lo que de alguna manera se han preguntado aquellos que incluso han sido cuestionados, marginados, desplazados, y hablo de especialistas y profesionistas de la salud, críticos de este acontecimiento pandémico, y que al mismo tiempo dicen qué es lo que sucede con la ciencia. No es un dogma, la ciencia es cuestión constante. Si no estamos cuestionándonos constantemente, entonces es un dogma y eso no nos va a permitir avanzar. Entonces eso abre la puerta también a pensar la cuestión de la ética. Entonces, ¿dónde queda la ética en estas decisiones supragubernamentales que de alguna manera han afectado a las personas o a las creencias o a las emociones de las personas, incluso a las políticas públicas, en términos de lo que se debió de haber hecho en 2020 y posteriormente, ¿no? Para ello invito, por ejemplo, ahorita se me ocurre la Coalición Mundial de Salud y Vida, es uno de los organismos internacionales, pero que aquí en México tienen mucho potencial científico para incluso revisar los tratamientos exitosos frente al COVID, ¿no? Mientras estaba
promulgando y coercionando respecto a las inoculaciones, pues también habían artículos científicos muy importantes, ¿no? De tratamientos como CDS, etcétera, ¿no? Hay algunos muy interesantes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los sujetos del acontecimiento? Alain Badiou es un militante maoísta, entonces él habla de los efectos del sujeto. Entonces, yo, digamos, como que trato de distanciarme de él respecto a lo filosófico para pasar a otros modos de verlo, pero siendo el militante, él decía, hay una fidelidad al acontecimiento, hay alguien que está, digamos, nombrándolo y por lo tanto posicionándose respecto a considerarlo en este caso como pandemia. Si lo estoy especificando mucho en respecto a lo biopolítico, para mí los sujetos son justamente los que hablan de que este acontecimiento es una política de la vida, ¿no? No, o sea, para Bourdieu quizás es algo diferente, ¿no? Y respecto a lo que me comenta bien la doctora Fernández Poncela respecto al escrito del Papa de Wuhan, es cierto, quizás no se adentra tanto Bourdieu respecto a considerar la pandemia como un acontecimiento desde este punto de vista que yo le estoy tomando, pero sí, como decía en un inicio, como fundador de una nueva política, pero decía él, estamos en la frontera entre lo natural y lo cultural. Y entonces para él, en ese sentido, sí era un acontecimiento que permitía una apertura al ser respecto a esta frontera, lo natural y lo cultural, entonces abre nuevos pensamientos, nuevas experiencias y nuevas aristas, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera poco recuerdo de Sopa de Wuhan de Alain Badiou. Quizás me basé más en los primeros textos, en Serie de Acontecimiento, 1988, 2006, etcétera, ¿no? Pero bueno, quizás me llama más otro tipo de pensadores que a partir del acontecimiento se vuelve más como sujetos políticos, ¿no? De acción ya, que trastoca ya un asunto de hegemonía o narrativa de pensamiento salud única. De eso por mi parte. Gracias. Ana María, no sé si quieras comentar algo tú. Sí, pues igual que Halbausch habla de la presentización del pasado, cuando habla de la memoria, los marcos de la memoria social, pues yo aquí hablo de la presentización del futuro, copiando su idea, obviamente, porque sí, es una proyección, obviamente, que tiene que ver con discursos sociales, que tiene que ver con experiencias personales, con la influencia mediática, etcétera, pero también es como un acto de imaginación y es un acto de imaginación a partir del pasado y a partir del presente. Entonces es proyección y es presentización. Y una de las cosas que obviamente no he desarrollado es, bueno, cómo influye los imaginarios del futuro, bueno, en este caso en concreto con el tema que trabajo, hacia de cómo nos comportamos como colectivo y como personas. Muchas gracias. Sí, con respecto a la pregunta de la profesora, creo que pues aquí sí hay una, digamos, una interpelación a esa relación entre el saber experto, digamos, y la política, ¿no? Y las decisiones políticas que, que yo creo que se informan del saber experto, sin duda alguna, pero que a veces parecen no responder a ese saber experto. Pero no necesariamente, digamos, en términos de las políticas, es el saber experto, porque, digamos, es el saber experto el que tiene que dirigir la política, ¿no? Y eso creo que es muy característico, digamos, desde el punto de vista de la política social. En el paso, digamos, por llamarla así, de la dirección de ciertas tecnocracias al paso de una política, digamos, más democrática, con todas sus complejidades, ¿no? De más voces. Pero creo que eso, pues, digamos, es una
Es una interrelación, digamos, compleja, dinámica, y yo creo que también se expresa aquí. Con respecto a los sujetos del acontecimiento, pues aquí pues un poco tratando de conectarlo con el compañero, pues sin duda algo que no cambió en la política social de esta temporada y que tampoco cambió con relación a la pandemia es la invisibilidad de los cuerpos de la pobreza, digamos, ¿no? O sea, de las personas a las que está dirigida la política. La categoría de la pobreza y de los pobres pues tiene una carga ética, una carga política compleja, ¿no? Sin embargo, creo que siguen invisibles en el diseño de la política, incluso en la implementación de la política, ¿no? Y esa me parece que es una continuidad de antes y de la prepandemia, de la pandemia y de la pospandemia. Muchas gracias. Ok, voy a tratar de responderlas todas un poco mezclados, pero igual voy a tratar de tu pregunta sobre cómo estoy concibiendo yo el acontecimiento dentro de esta charla primero. Creo que depende mucho primero de la escuela de pensamiento con la cual estás trabajando, ¿no? Creo que Badiou, por ejemplo, es un pensador que plantea el acontecimiento y que creo que es lo que están haciendo los otros tres compañeros, es plantear el acontecimiento como un suceso que tiene un antes y un después, ¿no? Que genera una transformación cualitativa significativa de un paradigma. En la tradición en la que yo estoy trabajando, que es filosofía de proceso relacional, viene un poco más de Deleuze, pero principalmente Whitehead, Alfred North Whitehead. Y su concepción, aunque sí hay un antes y un después, comienza con el hecho de que la transformación es básica. O sea, no es, hay un estado base que entonces se transforma, es más bien, hay transformación y todo el tiempo está aconteciendo algo, ¿no? Entonces, ontológicamente funciona distinto. En Spinoza lo que vemos con las afecciones es que hay continuamente un proceso o sea, un micro acontecimiento, que es como lo estoy nombrando aquí, y lo hice a propósito un poco para dar ese sentido del antes y el después, en donde continuamente estamos siendo afectados por todo. Todo nos está afectando y estamos afectando de vuelta, ¿no? Estamos en relación activamente. Y entonces ese sentido de acontecimiento cambia porque se vuelve no paradigmático en el mismo sentido que cuando lo vemos a nivel histórico, sino la vida, es cotidiano completamente, ¿no? Y físico. Entonces, bueno, yo estoy empezando desde ahí, pero obviamente, o sea, podemos también escalarlo al tipo de pensamiento que hace Badiou. Y bueno, ahí pasando a la pregunta de la doctora Ana María, el tema de la esperanza y el miedo, el júbilo y la tristeza, depende de la traducción que se esté utilizando de Spinoza. Yo prefiero, en vez de esperanza y miedo, júbilo y tristeza. Son los dos temas, los dos afectos base, supongo, y de ahí se derivan todas las otras emociones. Pero lo que es importante entender es que no son emociones, son modos de ser afectado, ¿no? Son modos de incrementar o perder capacidad para afectar al mundo, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo nos podemos relacionar con todo lo demás. En términos de la pandemia, pues te da COVID, tus capacidades para afectar son disminuidas y tus capacidades para ser afectado incrementan. Literalmente, al estar enfermo, al comerse la manzana Eva, por ejemplo, lo que sucede, bueno, esto es debatible, pero lo que sucede es que su cuerpo pierde la capacidad de relacionarse activamente con el jardín de las delicias. Cuando te da COVID, pues te enfermas, ¿no? Pierdes la capacidad de entablar la misma relación que estás entablando con el mundo. Entablas otra, distinta. Tienes una etología, por ende, que es lo que nombra Spinoza. Y respecto al... Te aíslas para no enfermarte, ¿no? Precisamente, tu cuerpo se aísla, literalmente, ¿no? Es para que no me afecte tanto, pues, ¿no? Aún el cuerpo sano es un cuerpo desvitalizado. Un cuerpo
El cuerpo no enfermo, pero aún el cuerpo no enfermo, al estar aislado, pierde toda su potencia. Bueno, y eso es un poco la idea de la depresión aquí, ¿no? O sea, la depresión como efecto emergente de esta desvitalización o esta pérdida de capacidades afectivas. No al revés, no me deprimo y entonces pierdo la capacidad afectiva. Pierdo la capacidad afectiva y por ende me deprimo. Y bueno, la estética. Es un tema, o sea, complicado, me estás pidiendo que defina el arte, ¿no? Sí lo puedo hacer, pero nada más bajo los criterios de la filosofía de proceso, yo diría el arte como una práctica de actualización de un campo virtual de lo sensible. Es básicamente traer a la actualidad cosas sensibles de otro modo, que no es tan distinto a lo que plantea Rancière. Pero entonces desde ahí, si el activismo está actualizando ese campo sensible, entonces también se puede considerar arte. Lo que nos da es un término, arte, que no significa nada y significa todo al mismo tiempo, pero lo que lo caracteriza principalmente es esa licencia, la licencia para hacer algo. Y a mí eso es lo que me atrae el arte. De hecho, aquí imprimí esto en una plática antigua, y esta plática se llama El arte es solo una excusa. Y creo que, pues para mí eso es lo que, o sea, dice todo, ¿no? Como pensar el arte como una excusa para actualizar algo en el mundo. Y no tiene que ser desde el arte, puede ser desde el activismo, ¿no? Les pude haber fácilmente dado el ejemplo de la flotilla Sumud como otro ejemplo de artes vitales, pero no se plantean desde el arte, se plantean desde un experimento de activistas para ver si se puede lograr algo, ¿no? Entonces eso, no sé si lo contesté, pero... Bueno, pues muchas gracias. Voy a tener que cortar esta interesante conversación porque tenemos otra mesa ya en 5 minutos. Les agradezco mucho por haber participado, también a la doctora Ana María en videollamada. Los invitamos a que se queden, a que sigan también la transmisión si no pueden estar por acá. Y pues eso sería todo. Gracias. Gracias.